Más de 5.000 millones de pesos le donó Sarmiento Angulo a los partidos tradicionales para sus campañas. En 2021 la Fiscalía le cerró la investigación a Angulo Jr. y en 2022 Sarmiento Angulo donó otros 11.000 millones a los partidos. La ley Palos de Ruana parece simple, pero la razón por la que este señor hizo estas donaciones es bastante compleja. Tomemos en cuenta la donación de 1.072 millones a Cambio Radical. Para eso nos vamos a fijar en este documento, el COMPES 3817, en el que está la firma de Germán Vargas Lleras, cara visible de Cambio Radical. Allí, en ese documento, se le da a la concesionaria Ruta del Sol 2 un tramo nuevo para construir 72 kilómetros, la misma concesión del escándalo Odebrecht. Para ello se arregló que el contrato que terminaba en 2030 ya no acabaría en ese año, sino en 2023, por lo que el gasto que estaba programado para 2024 y 2025 se usaría para pagar esta nueva ruta, y por ello aprovecharon para dejar por escrito que el recaudo de los 5 peajes que acabarían en 2024 continuarían después de terminar el contrato de ese año. Además, aumentarían las tarifas de los 5 peajes hasta llegar a un 15% de incremento, e instalaron otros 2 peajes en la carretera que ellos mismos construyeron, sobornando a funcionarios públicos para construirla. Como quedó claro por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corficolombiana pagará 80 millones de dólares por sobornos, porque miren, sobornaron con más de 20 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y se ganaron 28,63 millones de dólares con el negocio obtenido de manera corrupta. Pero esto no es todo, no solo se ganaron ese dinero, sino que las vías que construyeron los beneficiaba jugosamente. Pues miren esto, en 2019 ya Petro denunciaba, adivinen por dónde pasa la carretera concesionada por el Estado a Luis Carlos Sarmiento, entre Puerto López y Puerto Gaitán, exacto, por sus 22.000 hectáreas de sus haciendas Pajonales y Mavalle, el Estado enriqueciendo al hombre más rico de Colombia. Mientras Duque, a través del decreto 1167, suspende la restitución de tierras a las víctimas del despojo, Luis Carlos Sarmiento se compra por 61.000 millones 22.000 hectáreas entre Puerto López y Puerto Gaitán. El Estado le subsidia 36.000 millones y le entrega la concesión de la carretera. Ahora nos va quedando más claro, al parecer, para qué le sirve entregar a Sarmiento Angulo estas grandes donaciones a los partidos de siempre. Y el senador Wilson Arias lo acaba de aclarar. ¿Qué dijo la Supercomercio en 2020 sobre el grupo Aval y Odebrecht? Que Aval era inocente, no le impusieron multa y cerraron la investigación. ¿Quién era el superintendente? Barreto, un amigazo de Duque. 2.450 millones recibió de Sarmiento Angulo el Centro Democrático para la campaña de 2018, y hoy el presidente Gustavo Petro publicó un extenso tuit en el que resume la red de corrupción en la Ruta del Sol. Menciona que el agravante es que en aquel entonces el fiscal general no los investigó porque fue el abogado de Odebrecht y recibió una comisión, tal como lo denunció en el Senado. El fiscal y el grupo Aval impidieron un juicio transparente y el descubrimiento de los sobornados, que hoy por hoy son altos dirigentes políticos, y le dejó esta advertencia a los partidos que aceptaron estos dineros. A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol 2 como en la fiscalía que los encubrió, y tomen las medidas que la decencia determina. El senador Arias continúa mostrando los posibles intereses de Sarmiento Angulo con estas donaciones. A ver, ígnaro uribista, que no estamos hablando de préstamos bancarios a campañas, que son un derecho electoral. Hablamos de, entre comillas, desinteresadas donaciones de Sarmiento Angulo que compran fiscal, procuraduría y legislativo juntos, con lo cual fabrican leyes e impunidad. El mismo Alfredo Mondragón lo dijo, quien fue el que elaboró el contrato de estabilidad jurídica para que Odebrecht y Corficolombiana pagaran menos impuestos, y por el que se pagó una coima de 4.000 millones para aprobarlo, fue Néstor Humberto Martínez. Él dice ser un inocente viejecito. Allí, en este documento de agosto de 2010, se lee claramente que Marco Jarasic, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol, le confirió poder amplio y suficiente al doctor Néstor Humberto Martínez Neira para que, a nombre de la sociedad que representaba Marco Jarasic, presentara una solicitud de celebración de un contrato de
de estabilidad jurídica entre la concesionaria Ruta del Sol y el Estado colombiano. Un contrato de estabilidad jurídica es aquel firmado entre el Estado y particulares para ofrecerle estabilidad al inversionista en cuanto a la normatividad tributaria vigente al momento de la firma. En pocas palabras, no tendrán que pagar más impuestos si estos aumentan en el futuro. Nos fuimos a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que dejaremos en la descripción de este video en YouTube para que usted mismo realice la consulta. Según el documento que publicó Mondragón en 2010, Marco Jarací le hizo la solicitud a Néstor Humberto Martínez para firmar el contrato. En la página del ministerio nos dirigiremos a los contratos de estabilidad jurídica en ejecución. Elegimos el año 2012 y nos encontraremos con solo dos contratos. El primero es uno entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Hacienda Pajonales por 20 años. Según Petro, esta hacienda pertenece al magnate Sarmiento Angulo y estos serían todos los impuestos que entrarían a estabilizarse. Según las dos orillas, esta hacienda tiene una extensión de 22.000 hectáreas, es decir, 2 veces el municipio de Barranquilla. Y el segundo contrato que encontraremos es este entre el Estado y la concesionaria Ruta del Sol, celebrado 2 años después de la solicitud que vimos enviada a Néstor Humberto Martínez, y esta sería la cantidad de impuestos que entrarían en el contrato que no se modificarían. Firmado el 31 de diciembre de 2012 por el ministro de Transporte Javier Alberto Hernández López, quien en 2017 fue indagado por el caso Odebrecht, pero mágicamente en 2020 la Procuraduría archivó su proceso. Puede ser que por ello Arias también haya preguntado: ¿la derecha en serio cree que es gratuito que durante los últimos años los Sarmiento se hayan mantenido limpios en Colombia? A ver, los más de 16.000 millones que Sarmiento Angulo dio a partidos en 2018 y 2022 para campañas no fueron un préstamo, literalmente él se los regaló. Hay que explicarle a la derecha bobita que una cosa es cuando Sarmiento Angulo hace préstamos bancarios a las campañas y que deben ser devueltos con intereses, y otra muy distinta cuando él regala plata, como los 5.400 millones que le regaló al Centro Democrático en 2018 y 2022. No sé si en Estados Unidos, no sé, pues son los abogados de la mafia. Yo le quiero confesar que hay gente que ya está diciendo: no, esto va a terminar en que a Gustavo Petro lo van a pedir extraditado. No, pues eso si hubiera exportado cocaína, pero yo no soy narcotraficante. Y le voy a decir cosas más graves. O hubiera cometido delitos en los Estados Unidos de cualquier tipo. Quien cometió delitos en los Estados Unidos se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, por inscribir su empresa en la Bolsa de Nueva York y colaborar y ocultar la ocurrencia de sus negocios en Colombia con Odebrecht por 50 millones de dólares. No vengan ahora que un senador que hace su política aquí, que no tiene un peso en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, sí, ni propiedades, ni nada por el estilo, ni empresas, ni nada, entonces va a ser extraditado. ¿Por qué? ¿Acaso qué delito he cometido? Y sabe que me han dicho: dígale, pregúntele a Petro que si tiene visa, que pilas que le van a quitar la visa. Eso no me preocupa.